Hola amigos de habla hispana. Hoy tenemos otro tema interesante que es el asunto de la mentalidad otra vez. O sea, no es otro tema, sino es el mismo tema de de la diferencia de mentalidades entre alemanes. Y no lo quiero reducir hoy a solo los alemanes, sino a los europeos del norte y del centro, en comparación con los cohabitantes del planeta del hemisferio sur y del trópico. Y lo que quiero decir tiene naturalmente el origen en la historia, la humanidad, en el desarrollo de las civilizaciones, y algo que tiene mucho que ver con el tema de la cultura y la mentalidad es el clima. No podemos negar que los climas que tenemos en Sudamérica son básicamente mucho más amables que el clima que tenemos aquí en Europa Central. Es decir, que hace generaciones los europeos se han tenido que imponer una disciplina muy dura para poder sobrevivir. O sea, es una pregunta de supervivencia. Si pensamos siglos atrás, realmente si los europeos no trabajan duro en primavera, en verano y en el otoño, pues no van a tener ninguna reservas, no van a tener nada para el invierno y por consiguiente pues se mueren, así de fácil. O sea, esa mentalidad de disciplina, de puntualidad, de tener que hacer las cosas en este momento y no un día después o dos, está fundamentada en cuestiones climáticas. Simplemente no se puede dejar para mañana lo que se tiene que hacer hoy. Y esa es una de las diferencias fundamentales con nuestros pueblos latinoamericanos. La verdad es que el clima nos es mucho más favorable en Sudamérica. En Latinoamérica tenemos frutas de todas clases, tenemos prácticamente frutas durante todo el año, no importa en qué época del año estamos, siempre tenemos algo que comer. No basta estirar el brazo y tienes un banano, tienes un plátano, tienes una naranja, tienes un aguacate. Hay miles de cosas que nos sirven diariamente y que prácticamente no nos obligan a tener que actuar inmediatamente para sobrevivir. O sea que el tema de la disciplina, de la puntualidad, de la confiabilidad de la gente, de verdad que está condicionada al clima. Entonces, ahí es donde tenemos los primeros choques culturales cuando latinoamericanos vienen o venimos a Europa. Y es que aquí el europeo no perdona si tú no eres puntual. El europeo no perdona si te puso una tarea, te dio una encomienda y por X, Y motivo no cumples. Es decir, que no simplemente capricho de los europeos, de los franceses, de los daneses, de los noruegos, es cuestión de supervivencia. O sea, si se arma un equipo de trabajo, por ejemplo, el team leader, o sea, el líder del grupo tiene que tener la posibilidad de confiar en los miembros de su equipo. Es por eso que algunos latinoamericanos se encuentran en ese choque cultural porque se les exige que sean puntuales, que sean confiables, que no busquen alguna disculpa X, Y, Z, sino que realmente cumplan con el trabajo y cumplan con lo que se les encomendó y que sobre todo en citas sean puntuales, que contesten un email rápido, en fin, son muchos detalles en la vida cotidiana que llevan a diferencias de opinión debido no a que uno sea más terco que el otro o haya sido educado más suavemente o más estrictamente, no. Se trata definitivamente de un problema de supervivencia. Entonces, si nosotros como latinoamericanos si venimos aquí a Europa y en especialmente a Alemania, sabemos cómo es la organización en Alemania y somos aquí en Alemania campeones mundiales de exportación y en fin, entonces ya tendremos que ser conscientes de que si venimos aquí a integrarnos a esta sociedad, tenemos que
tener en cuenta esos detalles, de que tenemos que ser puntuales, que tenemos que cumplir con las tareas que se nos encomiendan y que finalmente somos nosotros responsables también de nuestro trabajo. Hay alguna gente que lo entiende enseguida, hay muchos latinoamericanos en Europa muy exitosos y por esa razón pues no hay ninguna razón para preocuparse, basta con adaptarse, es lo que yo decía en el video anterior, la diferencia de mentalidad, la manera como se hacen ciertos procesos son diferentes aquí y allá. Entonces simplemente es cuestión de adaptarse y no creo que sea tan difícil. Finalmente nosotros los seres humanos nos acostumbramos a todo. El ser humano es un animal de costumbres y si estamos dispuestos a iniciar una nueva vida en Europa, pues también deberíamos estar dispuestos a acoplarnos, a entender la mentalidad aquí y tratar de armonizar con esa mentalidad, aunque pues sea totalmente diferente de la nuestra. Es un proceso muy natural. Por esta razón, mi recomendación para aquellos que se están haciendo ideas sobre cómo y de qué manera llegar a Europa y en especialmente Alemania, pues hay dos pasos importantes. El primero es, naturalmente, como ya lo había dicho anteriormente, hablar el idioma lo antes posible. Y el segundo factor es hacerse una especie de lavado de cerebro en el sentido de que, hombre, sí, es otra cultura. La acepto, trato de entenderla y nosotros los latinoamericanos somos abiertos, somos alegres, somos emprendedores, entramos rápidamente en contacto con otra gente, los alemanes no tanto, pero en el momento en que entiende uno esa mentalidad en parte muy reservada que tienen los alemanes, vamos a poder hablar con ellos porque finalmente son seres humanos con las mismas necesidades que tenemos nosotros. Ok, eso en cuanto al tema de mentalidad y cultura por hoy. Hasta la próxima.